un ejercicio de fórmula empírica y fórmula molecular. Me dice que tenemos un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno y que tiene una masa molecular de 108 gramos por mol. Me dice que si quemamos 0,3643 gramos de dicho compuesto, se obtienen 1,039 gramos de CO2 y 0,2426 gramos de hidrógeno. A partir de estos datos me pregunta la fórmula empírica del compuesto y la fórmula molecular del compuesto. Veamos, si yo tengo una combustión, la combustión, acordaros, es un compuesto con el oxígeno para dar CO2 y agua. Por tanto, al quemar este compuesto me ha dado CO2 y agua. Este carbono que aparece aquí, ¿de dónde sale? Es el carbono que hay en el compuesto. Pues aquí no hay carbono. Por tanto, si yo averiguo cuánto carbono hay aquí, sabré cuánto carbono hay aquí. Por tanto, yo tengo 1,039 gramos de CO2. Yo sé que la masa del CO2 es 12 del carbono más 2 por 16 del oxígeno. Por tanto, podemos decir que cada 44 gramos de CO2 contienen 12 gramos de carbono. Y ese es el factor de conversión que me ayudará a pasar de gramos de CO2 a gramos de carbono. 44 gramos de CO2 contendrán siempre 12 gramos de carbono. CO2 se va, por eso he puesto así el factor y no al revés. Operando tengo 0,2834 gramos, ahora ya es de carbono. Lo mismo ocurre con el agua. Todo el hidrógeno que aparece aquí viene del compuesto, pues aquí no hay hidrógeno. Por tanto, si yo averiguo cuánto hidrógeno hay aquí, sabré cuánto hidrógeno formaba parte del compuesto. Lo mismo, la masa del agua es 18, de esos 18, 2 del hidrógeno y 16 del oxígeno. Por tanto, cada 18 gramos de agua contiene 2 gramos de H, de hidrógeno. Por tanto, gramos de agua y gramos de agua se van. Operando, tenemos 0,027 gramos de H. Tenemos los gramos de carbono y los gramos de hidrógeno. Nos faltan los gramos de oxígeno. ¿Cómo los puedo hacer? Cojo la cantidad total de compuesto y le quito la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno y lo que queda es la cantidad de oxígeno. Por tanto, 0,3643 menos 0,2834 menos 0,027 me da un total de 0,0539 gramos de oxígeno. Ya tengo, por tanto, de estos gramos de compuesto, qué cantidad era de carbono, qué cantidad es de hidrógeno y qué cantidad es del elemento oxígeno. Antes de continuar, si te está gustando el vídeo, dale a me gusta. Si quieres ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la web academiaalcover.es. Seguimos con el ejercicio. Tenemos las tres cantidades: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo se busca la fórmula empírica? Recordad, cada una de estas cantidades las vamos a dividir por su correspondiente masa atómica. Esta entre 12, esta entre 1, que es la masa del hidrógeno,
y esta entre 16. Por tanto, haciendo esto, el carbono, estos los gramos de carbono dividido entre 12, que es la masa atómica del carbono, me da 0,0236 gramos partido masa atómica. Son los moles de átomos de carbono. El hidrógeno, los gramos de hidrógeno divididos entre la masa atómica, me da los moles de átomos de hidrógeno, y lo mismo con el oxígeno, me da 0,0034 moles de átomos de oxígeno. El siguiente paso en el cálculo de la fórmula empírica nos dice que estas tres cantidades hay que dividirlas entre la menor. La menor de ellas es esta. Por tanto, esto entre esto me da 7, esto entre esto me da 8, y obviamente 0,034 entre 0,034 me da 1. ¿Qué son este 7, este 8 y este 1? ¿Por qué hemos dividido entre la menor? Hemos dividido los moles de átomos de carbono entre los moles de átomos de oxígeno. Por tanto, este 7 significa hay 7 moles de átomos de carbono por cada mol de átomos de oxígeno. Hay 8 moles de átomos de hidrógeno por cada mol de átomos de oxígeno. Y obviamente hay 1 mol de átomos de oxígeno por cada mol de átomos de oxígeno. Esto nos lleva, por tanto, a escribir la llamada fórmula empírica, C7H8O. La fórmula empírica, ¿qué información me da? Me dice qué elementos forman el compuesto: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y en qué proporción se encuentran? 7 átomos de carbono por cada átomo de oxígeno. 8 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Por eso hemos hecho esta operación. Ya tenemos la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular es la fórmula empírica antes de simplificarla, si se puede simplificar. Por tanto, la fórmula molecular es un múltiplo natural de la fórmula empírica. Es decir, es la fórmula empírica multiplicada por n. ¿Y cómo se calcula esta n? Siempre igual. Esta n es la masa molecular del compuesto dividido por la masa de esta fórmula empírica. La masa molecular del compuesto era un dato, 108. La masa de la fórmula empírica es 7 por 12, que es la masa del carbono, más 8 por 1, que es la masa del hidrógeno, más 1 por 16, que es la masa del oxígeno. Haciendo esta operación me sale n igual a 1. Eso significa que la fórmula molecular es esta. Y al no poderse simplificar, también podemos darla como fórmula empírica.